Amén. 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 Ok. Dicen que los cristianos debemos de ser alegres. Y sí, yo fielmente creo eso, pero yo estuve meditando y yo digo, también nosotros como cristianos debemos de estar en cierta manera molestos, pienso yo, enojados, indignados, y no con ninguno de nosotros ni de ustedes, sino con el pecado. ¿Qué es el pecado? Es aquello que nos quiere alejar de tener una relación íntima con Dios. Entonces sí se vale estar indignado, estar enojado. ¿Por qué? Que hemos estado leyendo lo que seguimos, que el Señor le dice, ¿está bien el pecado? No, detesta el pecado. El Señor no puede estar en la presencia del pecado. El pecado es algo que eso mismo, Dios quiere tener una relación íntima con nosotros. ¿Y qué hacemos nosotros cuando pecamos? Nos estamos separando. Cuando dejamos que el pecado entre en nosotros y se impregne en nuestro corazón, ¿qué es lo que hace? Nos separa del Señor, de tener la mejor relación que podamos tener con cualquier ser, con nuestro Señor, con nuestro Salvador. Entonces, asimismo vamos a la lectura de la palabra. Vamos a ir, no somos tantos y este versículo se me hace, este pasaje lo conocemos, entonces sí, le voy a pedir a mi traductor, Amoy, por favor, sí, en voz alta y nos puede leer esta lectura. Está en Lucas, para el que lo quiera buscar. Es en Luke chapter 8, está en Lucas capítulo 8, versículo del 26 al 39. Luke chapter 8, 26 to 39. Ahí lo pueden buscar. Si lo tienen, dicen amén. Y si no lo tienen, pues aleluya. Y esperamos por aleluya. ¿Algún aleluya? Aleluya. No. Pues espera. Amén. Lucas 8, 26 al 39. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso a la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él.
Amén, muchas gracias, amor. Y aquí vemos una historia que yo me imagino si hubiésemos estado ahí, es una experiencia, pues, a lo mejor traumante, una experiencia bastante fuerte. ¿Y qué pasa? Aquí, justo antes de esto, ¿de dónde vienen los discípulos? Vienen apenas van saliendo de una tormenta. Si leemos el versículo anterior a esto, vienen pasando una tormenta y ¿qué pasa? Ven el poder de Dios manifestado y dicen, ay, ya nos libramos de esta tormenta, y desembocan aquí, van a la orilla, y que les sale un endemoniado, y pues no salen de una para entrar a otra, ¿no? Entonces no tienen, como decir, no tienen un break, ahí están una tras de otra. Y yo no soy experto en endemoniados ni nada, no vamos a tocar tanto de eso, pero el título de hoy del mensaje se llama Cautivos. Este hombre, ¿qué pasa? Estaba cautivo. Entonces, ¿qué vemos aquí? El pasaje empieza describiendo a esta persona, a este endemoniado, que era un hombre de la ciudad. Era un hombre, pues no se nos describe qué hacía ni nada, pero era un hombre que algo pasó en su vida. Una situación hizo que cambiara las cosas. Y aquí ya él estaba completamente cautivo, él estaba, pues aquí dice endemoniado, estaba poseído. Y vamos a ver 3 puntitos, 1 hora cada uno, nada más. Bueno, vamos a ver cautivo por el pecado, la liberación y post-liberación. Entonces, ¿qué pasa? Uno para estar cautivo tiene que estar endemoniado. No necesariamente. Aunque sí hay posesiones de personas, nada más vi un par de expertos en esto y dicen que las personas endemoniadas por lo general es porque no es de sorprenderse, sino que ellos dejan entrar a esta, se meten en brujería, se meten en cositas, a veces se ve inocente, pero intencionalmente estas personas dejan entrar a estos agentes a su ser y pues toman control. También en la experiencia de estas personas que estudian todo esto, también son personas que practican, tienen una vida de pecado muy abundante, es algo, están repletos de pecado y eso hace que abra una ventana a todo esto. Pero la cosa es que no tenemos que llegar a ese extremo para estar cautivos. El simple hecho del pecado nos puede cautivar. El pecado puede cautivar cada una de nuestras vidas. ¿Y todos qué? Somos pecadores. Entonces todos estamos propensos a ser cautivos. Todos tenemos eso dentro de nosotros que nos puede cautivar, que nos puede apresar, nos puede tomar presos. Y aquí, luego en el versículo 27, nos describe las causas del pecado. Nos dice que puede ser capaz el pecado de cómo puede transformar y deformar a una persona. Y nos dice 3 cosas. ¿Cómo estaba este endemoniado que en lo primero estaba? No vestía ropa. Estaba desnudo.
¿Y de qué nos habla esto? Que el pecado nos hace hacer cosas vergonzosas. El pecado nos puede llevar a hacer cosas vergonzosas. ¿Usted cree que el endemoniado estaba avergonzado porque estaba desnudo? A lo mejor ni siquiera estaba consciente. No, entonces eso es lo peor. El pecado nos puede llevar a hacer cosas vergonzosas, aunque nosotros no nos avergoncemos por el acto que estemos haciendo. Nos puede cautivar tanta la mente que hacemos cosas que estando en otras condiciones no haríamos. ¿Por qué? Porque estamos cautivos, estamos siendo presos de estas cosas que inundan nuestra mente y nuestro corazón, y podemos hacer cosas como estaba por ahí desnudo, cosas muy vergonzosas. También, aparte de desnudo, ¿qué pasa? No tenía donde morar, estaba deambulante. Era un deambulante, estaba por ahí, sin una casa, sin una estructura, estaba siendo vulnerable. ¿Y qué pasa? Esta persona nos dice el relato que tenía una casa, y teniendo una casa, ¿qué pasa? No vivía en ella. ¿Qué puede hacer el pecado? Nos puede hacer perderlo todo. El pecado puede hacer, ¿qué pasa? Él perdió su familia, él perdió su hogar, perdió su protección, perdió su comunidad. El pecado tiene consecuencias, y por eso les decía de un principio, debemos de no tomar el pecado como algo light, como algo, pues es cualquier cosita y esto. ¿Por qué? Porque el pecado así como la fe es un grano de mostaza y crece algo grande, así mismo también el pecado imita nuestra fe, imita el grano de mostaza y sigue creciendo como una enredadera, y cuando abres los ojos no te das cuenta y ya perdiste tu casa, perdiste tu hogar, perdiste tu familia, perdiste tus estudios, perdiste tus amistades, perdiste tus hermanos, tus primos, todo. El pecado es tu enemigo. ¿Y qué pasa? A veces abrazamos al pecado, lo mimamos, le echamos agua como si fuera nuestra planta preciosa. Pero lo que quiere hacer el pecado es destruirte. Y después, ¿qué es la tercera descripción que nos da este pasaje? Vivía en los sepulcros. Vivía rodeado de muerte. Vivía rodeado de muerte. ¿Y qué pasa? El pecado nos lleva a qué, dice, la paga del pecado es muerte. Y este endemoniado se estaba adelantando, él ya de una vez estoy en la tumba, así que aquí cuando me muera ya no tienen que buscarme mucho porque ya estoy ahí cerquita. Pero esta persona estaba aislada, estaba sola. El pecado lo que quiere hacer es aislarte. El pecado no te va a unir a tu familia, el pecado no te va a unir a tu comunidad, no te va a unir a una relación con Dios, te va a alejar, te va a aislar, te va a mantener solo o sola. Porque estando solo, ¿qué pasa? Pues el pecado, el diablo, el demonio puede hacer contigo lo que quiera. Cuando estás, ¿qué dice la palabra? Cuando estás unido es difícil que se rompa esa soga, ese hilo. Cuando estás unido y te caes, ¿qué pasa? Ahí está tu hermano, tu hermana, esta persona que te ama para levantarte. Entonces, ¿qué quiere el diablo? ¿Qué quieren estos demonios?
quieren mantenerte solo, quieren aislarte de quienes más te aman, de quienes más te quieren. Por eso nosotros a veces como jóvenes, cuando éramos, ¿no? ya me vieron como que a veces nosotros como jóvenes nos peleamos con las personas que más nos aman. Yo me acuerdo, pues, fui joven. Ustedes se creen que uno así nació ya pelón. Bueno, sí nací pelón, pero no tenía bastante pelo. Que no pasamos por esto. Y a veces, incluso a veces hasta de adultos, nos peleamos con las personas que más nos aman. ¿Por qué? Porque nuestra mente se inunda. El enemigo quiere inundar nuestra mente con cosas que nos tienen cautivos, con cosas que van a llevarnos a nuestra destrucción. Pero como abrazamos el pecado, como lo añoñamos, como decimos en Puerto Rico, no sé qué quiere decir eso aquí, pero lo mimamos, y viene esta otra persona que te ama y te quiere quitar eso que tanto añoras. Dice, esto te va a alejar, esto te va a destruir, esto te va a llevar a la muerte, eventualmente, hasta que, aunque ahorita no lo veas. ¿Y qué pasa? No queremos dejarlo. Y lo que quiero que entendamos es que dice la palabra, y lo dice 2 veces, que este hombre llevaba así ¿por cuánto? Por mucho tiempo. Pero ¿qué me dice esto? Que este hombre no nació así. Este hombre tenía una casa, tenía una familia, lo más puede que tenía un buen hogar, un hogar feliz, o a lo mejor no era tan funcional, a lo mejor tenía un hogar disfuncional, no sabemos. Pero tenía un hogar, tenía una familia. Y y ahí es donde tenemos que tener cuidado con el pecado, con esta cosa que tenemos que repudiar y tenemos que alejarnos y tenemos que huir de él y aniquilarlo. Porque ¿qué es lo que nos mantiene cautivos? ¿Qué es lo que te tiene cautivo? ¿Qué es lo que te tiene cautivo, hermano, hermana? ¿Qué cosa podemos hacer una introspección en nuestra vida, en nuestros corazones, que está tomando control de nosotros? ¿Qué cosa? Porque decía que el endemoniado a lo mejor no quería ser así, pero había algo que tomaba control. ¿Y qué pasa? Que lo ataban de mano y pies con, ahí dice grillos, pero son los grilletes. ¿Y qué pasa? No, hombre, como Sansón, haz de cuenta, ahí lo rompía las cadenas y se iba al desierto. Perdía el control, perdía el autocontrol. ¿Y qué dice la palabra? Que no nos ha dado espíritu de temor, sino y de dominio propio. Esa es una característica del creyente. Tenemos que tener dominio propio. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosas? El pecado. Y ejemplos de esto. Hay veces que no tiene que ser algo tan dramático, pero hay veces que sí, vicios. Y vicio a veces decimos a las drogas, alcohol, pero hay vicio a muchas cosas. Mi esposa me comentaba
un niño cometió suicidio. ¿Por qué? Porque los padres le quitaron el celular para que no jugara un juego. ¡Wow! Un vicio. Estamos siendo viciados, estamos siendo alimentados de tantas cosas. Estamos siendo influenciados y estamos permitiendo que eso tome control de nosotros. Pero hay veces que son obsesiones a ciertas cosas, a las compras. Veíamos ayer un programa de hoarders, que son personas que no pueden controlarse y compran cosas, adquieren cosas y no se deshacen de nada y terminan con la casa hasta el tope, ¿no? Son obsesiones que permitimos que tomen control de nuestra vida. ¿Qué nos está obsesionando? También a veces es el dinero, o por la falta de dinero nos obsesionamos, o a veces por querer tener más, o por querer atesorar el dinero. A veces también que nos mantiene cautivos. A veces es el odio. A veces una experiencia que tuvimos, grandes, pequeños, pero ha hecho que el rencor inunde nuestros corazones. Ha hecho que eso inunde nuestro ser. ¿Qué es lo que nos tiene? ¿Qué es lo que cada cual sabe? ¿Qué te tiene cautivo? ¿Qué te tiene cautiva? Entonces, vamos a ir a Santiago. Vamos a ir a Santiago 1. Y aquí vemos el origen del cautiverio. Aquí vemos el origen, vamos a decir, podemos llamarlo de nuestra Babilonia, de aquello que nos mantiene cautivos, que toma control de nuestro ser. Está en Santiago 1:15, del 14 al 15. Santiago, capítulo 1, versículo 14 y 15. Si lo pueden ver. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ok. Aquí vemos el pecado empieza en nuestra mente. El pecado empieza en nuestra mente. Pero ¿qué pasa? Nuestra mente no nace llena de cosas. Nosotros le metemos cosas a nuestra mente. Entonces tenemos que dice la palabra, de toda cosa cuida tu corazón, cuida tu mente. Joven, tienes acceso a tantas cosas. Hoy en día, gracias a Dios, yo no tuve esa oportunidad de tener acceso a tantas cosas, que en cierta manera está bien padre. Está bien padre que tienes una pregunta y ¿qué pasa? Buscas tu celular. Aquí está la respuesta. No tienes que ir a un libro, una enciclopedia, ni nada. Simplemente. Pero así como es una bendición, ¿de qué estás llenando tu mente? ¿De qué estás llenando tu corazón? ¿De qué estás llenando? Porque de eso es que después va a nacer la bendición o va a nacer el pecado. ¿Y qué pasa? ¿Qué vimos? El pecado da a luz, ¿qué?
la muerte. La muerte. No hay otra conclusión. Y esto siempre lo he dicho. Nosotros podemos escoger nuestras decisiones. Nosotros podemos escoger qué cosas hacer y qué no hacer. Pero lo que no podemos escoger son las consecuencias de lo que nosotros hacemos. Yo puedo querer comer y yo, pero pues no voy a engordar. Pues yo puedo escoger comer, pero yo no escojo la consecuencia. Yo puedo llenar mi mente de basura. Yo voy a hablar cosas que no son basura. Dice en la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, de lo que yo meta, de lo que yo me llene mi mente y mi corazón, es lo que yo voy a estar hablando, es lo que yo voy a estar proyectando, es lo que mi vida va a reflejar eventualmente. Aunque ahorita no lo veamos, son las consecuencias del pecado, de aquello que debemos de no querer apapachar, queremos repudiarlo. Bueno, ya está la primera hora del primer punto y ahora vamos al segundo, a la libertad. Y lo bueno es que hay esperanza. Este endemoniado, estábamos hablando en la lección, no pidió ayuda, no pidió que lo rescataran. Y esto es una de las cosas que me fascina del Señor. Pero hay esperanza, no importa qué cosa te mantenga o nos mantenga cautivos. Porque hay veces, yo ya les he dicho antes, algo que yo no podía evitar era decir malas palabras. Y lamentablemente muy joven, mis papás ni sabían, hasta que una vez una hermana mía le dijo a mis papás de cómo estaba hablando con una amiga y decimos nosotros, me choteó y me dieron un buen regaño. Pero eso, ¿qué hizo? Eso, pues al ratito, perdón, y pues llegaba a la escuela y otra vez. Y yo intentaba. Yo incluso me ponía reto, ya no voy a decir una más, al menos el día de hoy. Y pasaban 5 minutos y ya perdí. Y eso y muchas otras cosas me mantenían cautivo. Yo no podía controlarlo, yo no tenía control de eso me controlaba a mí. Pero ¿qué pasa? Dice en el versículo 28, algo que tenemos que entender antes de la liberación. Es que pasa que cuando tú ves algo en ti y Jesús nos confronta y tú dices, tengo que hacer algo acerca de esto. ¿Qué pasa? Esa oposición va a decir, te dejo de ir y vas, ya eres liberado. No. ¿Qué nos dice el versículo 28? Básicamente la segunda parte, dice, y cuando vio, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Reconocía mínimo que Hijo del Altísimo, Hijo del Dios Altísimo, te ruego que no me atormentes. Entonces, ¿qué dice? El pecado te va a decir, ¿qué tienes conmigo? ¿Por qué me tocas? ¿Por qué me quieres arrancar de tu vida? Si hemos estado tanto tiempo juntos, hemos pasado tantas cosas bonitas y esto. Pero va a haber oposición. Siempre que quieres hacer una mejora en tu vida, que quieres acercarte a Dios, va a haber una oposición. Pero ¿qué te dice el Señor? Bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. A lo mejor es una debilidad que tienes, pero el Señor te dice, bástate mi gracia, agárrate de mí, sigue persistente, que yo te voy a rescatar, que yo te voy a salir de aquí. Va a haber oposición. Y después, ¿qué nos dice la historia? En el versículo 29, yo le puse esto: ni tú, ni yo, ni nuestras amistades nos pueden sacar de esto. Ni tú, ni yo, ni nuestras amistades pueden extirpar el pecado o pueden sacarnos de esta cautividad. No podemos. ¿Qué pasó? ¿Qué vemos aquí? Que sus amigos dijeron, vamos a ayudarle. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a amarrarlo, vamos a hacer lo que podemos, según su conocimiento, según lo que ellos sabían. Pues aquí podemos deducir que era un pueblo pagano. ¿Por qué? Porque vemos al siguiente que tenían 2000 cerdos. Aquí no nos lo dicen, pero en los otros evangelios nos dicen que era alrededor de 2000 cerdos, y los judíos no podían ni la tripita de cerdo. No, bueno. Lo bueno es que no somos judíos, ¿no? Ni los mexicanos ni los puertorriqueños podemos ser judíos porque comemos hasta las orejas. Y bueno, ellos hicieron lo que podían con las herramientas que tenían y no podían hacer nada porque era tan fuerte la atadura que había que no había solución. Pero ¿qué pasa? Que la primera cosa, y esto secularmente se sabe, que es la primera cosa que se tiene que hacer cuando vamos a decir, tienes una adicción, tienes que ¿qué? Reconocerlo, ¿no? Tienes que reconocer, sí soy esto, sí tengo este problema. Y dice, muy bien, diste el primer paso, a lo mejor el más difícil, no creo, pero reconocer. ¿Y qué dice? ¿Qué es lo primero que nos dice, que Jesús dice? ¿Cómo te llamas? Nos dice en el versículo 30. Entonces sí hay que reconocer qué es lo que nos está atando, qué es lo que nos tiene cautivo. Hay que reconocerlo para poder ya pedir al Señor que nos libere y trabajar en lo que nosotros tengamos que trabajar para conseguirlo. Entonces, el reconocerlo. Y después viene lo bueno. En el versículo 31 dice, y dicen los demonios que le rogaban a Jesús que no les llevara al abismo. Pero no está hablando aquí del barranco de donde se aventaron los marranos. Nos dice en el otro evangelio que los demonios le decían, no nos tortures antes de tiempo. ¿Por qué? Porque los demonios, porque el enemigo sabe que ya está derrotado, ya está en el equipo perdedor. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? No podemos dejar que el equipo perdedor nos gane, dejarnos ganar, porque simplemente hay que seguir a Jesús y ya ganamos. No hay que hacer otra cosa. Tener la suficiente humildad de reconocer al Señor y dejar que Él inunde nuestra vida, porque siempre vamos a ser esclavos. ¿Vamos a ser esclavos del pecado o vamos a ser esclavos del Señor? Definitivamente es mejor ser esclavo del Señor. Entonces, aquí vemos
que el Señor es el único que tiene la autoridad sobre el pecado. El Señor es el único que tiene la autoridad sobre eso que te está dando, esa obsesión, ese vicio, ese rencor, esa herida que apapachas, lo que sea. El Señor es el que tiene la autoridad sobre eso. ¿Y qué hizo el Señor? Dijo, ok, váyanse. Y se fueron. Él tiene la autoridad. Y el Señor Jesús lo dijo, no para que le preguntó a los demonios, no porque él quería saber, porque pues ya él sabía, sino para que nosotros sepamos que el Señor no tiene tan solo la autoridad en un demonio, en una cosa pequeña. Tiene la autoridad sobre legiones, tiene la autoridad sobre cosas muy duras, muy difíciles, cosas que tú puedes pensar que yo creo que no voy a salir de esta. Yo pienso que no puedo dejar de hacer esto. Yo pienso que no puedo ser liberado de esto. Dios tiene el poder para liberar. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar que el Señor dé la orden. Permitir al Señor que entre en nuestro corazón y nuestro ser y dejar que Él haga la obra. Hermana, dejemos de apapachar cualquier pecado, cualquier obsesión, cualquier rencor, cualquier herida que podamos tener y dejémosela al Señor. Dejemos que Él ¿qué va a hacer con eso? Va a llegar el tiempo donde Él va a torturar ese pecado. Él va a torturar, lo va a tener confinado y el pecado va a ser cautivo. Pero la liberación empieza desde ya. El Señor nos quiere libre desde ya. Una vez que somos liberados, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hizo y me fascina este hombre? Fue liberado y ¿qué hace? Él se quería ir con Jesús. Él quería, él anhelaba estar con el Maestro, con el Libertador. Como decían, hasta los demonios le reconocían con el Hijo de Dios Altísimo. Él quería estar y eso es algo que yo también anhelo. Yo digo, si yo disfruto la naturaleza y si yo disfruto la complejidad de la creación, yo digo, wow, ¿cómo va a ser el cielo? Yo anhelo conocer a mi Creador. Tenemos que anhelar estar con nuestro Creador. ¿Y qué hace Jesús? Le dice, no, pues, ¿cuánto tiempo ha estado fuera de tu casa? Hace mucho tiempo. No, tienes una misión especial. Porque ya Jesús estaba entrenando a unos 12 a evangelizar a los judíos y necesito que tú me empieces a evangelizar a los paganos. Necesito que tú empieces a hablarle a tu gente. Para que cuando venga Pedro, cuando venga Pablo a predicarle a los gentiles, ya esté el terreno medio suavecito. Y Dios nos da una visión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer inmediatamente que somos liberados? Tenemos que contarlo. No nos podemos quedar callados y calladas. Tenemos que conseguir. Dios te ha sacado de algo. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que contarlo. No te puedes quedar callado. Tienes que decirle a tu familia, tienes que decirle a los que te rodean, a tus amistades, qué es lo que Dios ha hecho. Yo digo por dos cosas. Pueden haber más. Una, porque glorifica al Señor.
esparce las buenas nuevas del libertador. Y 2, vimos que él no nació así. Algo pasó, él dejó entrar a esta legión de demonios. Hubo algo en su vida, un pecado, algo. Pero ¿qué pasa? Cuando tú cuentas tu testimonio y no te lo tienes callado, lo que dicen en inglés, que no me lo sé muy bien en español, accountability, te tienen, dice, este es cristiano, entonces lo estamos observando. Dios lo liberó de decir malas palabras, y si lo escucho, pues bueno, ahí no se van a quedar callados ellos, te lo van a recordar. No, que eras cristiano y que Dios te había liberado. Tenemos una amiga muy querida en Cuba, que ella allá en Cuba, lamentablemente ella practicaba lo que era el baile exótico, y dentro de ese ambiente se hacen otras cosas que nos llevan a la vergüenza, que era lo que estábamos hablando del pecado. Pero ¿qué pasa? No se lo queda callado, claro, no hay que contar detalles, que no los contaba, pero que Dios la liberó y era líder en la iglesia hoy día. Si ella se lo queda callado, ¿qué pasa? O sea, a lo mejor y nadie sabe, pues le da la tentación y regreso a esa vida. Entonces, hay que contarlo. Hay que contar nuestro testimonio, porque glorifica a Dios. ¿Ok? Y después, ¿qué hace? Post liberación, te mantienes ahora sí con tu grupo. Dice Jesús, regresa a tu casa, ve a tu grupo de apoyo, congrégate. En nuestro caso, necesitas una familia que no te arrastre otra vez al pecado, sino que te estimule a vivir una vida santa, una vida fuera de cautiverio. ¿Ok? Y este es el último versículo. Vamos a ir a Mateo, porque este es importante. Mateo 12. Ya vamos terminando, pero se me acaba la hora. Mateo 12, 43 al 45. Mateo 12, 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Amén. Entonces, este es un error que podemos cometer. El Señor nos liberta. ¿Y qué pasa? Ya antes nos veíamos de cierta manera, a lo mejor estábamos todos amargados, ¿cierto? Y ya el Señor pone un cuadro en nuestra cara y pone una sonrisa y nos transforma. Pero ¿qué pasa? Si nada más nos quedamos ahí estancados y no llenamos nuestra casa, ¿con qué? Con la palabra, con oración, con involucrarnos con la familia en la fe, ¿qué va a pasar? Ese que se fue va a verificar y se va a acercar, y vamos a ver cómo quedó. ¿Y qué pasa? Se va a regresar y va a ser peor. Yo digo, es como las dietas, no puedo ver, que nos ponemos ahí bien delgaditos y después, ¿qué pasa? El rebote, viene peor el rebote, nos aumentamos 10 libras más, ¿no? Así mismo pasa con el pecado, el rebote del pecado, ¿no? Entonces tenemos que ser constantes, tenemos que ser
constante con nuestra fe y llenarnos de la palabra del Señor. Y ya les prometo, con esto termino. Desde el principio les dije que hay que odiar el pecado, hay que detestarlo. Porque hay consecuencias para el pecado. Y lo podemos ver en esta historia del endemoniado como una historia muy lejana, algo pues que pues igual pues yo no estoy endemoniado, no conozco a ningún endemoniado, pero hay consecuencias para el pecado. Es algo que muy brevemente conté en la escuela dominical y les quiero contar esto para crear conciencia y no tomar el pecado como una cosa liviana, sencilla. Justo cuando llegamos de las vacaciones, hace poquito, me llama mi papá, yo creo que se quemaba por contarme porque no esperó ni que dejara las maletas, ni las abriera, ni nada. Lo bueno que no me contó mientras estaba en las vacaciones porque me la hubiese arruinado. Yo, cuando llegué de Puerto Rico a los Estados Unidos, llegué a Corpus y yo ya les he contado de un amigo mío que amo mucho y yo pienso que eso fue un encuentro divino que el Señor orquestó para bendición mía, para bendición de él también. Y junto con ese grupo conocí a otros amigos que amo con todo el corazón. Nada más en Corpus yo estuve unos 3 meses nada más. Y hasta el día de hoy nos mantenemos en comunicación, sobre todo con mi amigo Jonathan. El mejor amigo de Jonathan se llama Chris. Y dado que era su mejor amigo, Jonathan era mi mejor amigo, tenemos una relación muy cercana. Yo me llegué a quedar en casa de Chris, fuimos a retiros, fue una bendición increíble. Y me llama mi papá y me dice que Chris lo arrestaron por abuso de menores. Y lo peor es que él le llevaba a los niños a su líder espiritual para hacer lo que yo hacía. Y dije, él no era así. Al menos lo que yo sabía de él no era así. Vemos la consecuencia ahí. Y eso, hermano, no era por mí, porque eso ha creado un enojo en mi ser. Yo súper enojado con que el pecado, lo que hace el pecado, lo que hace que llevó a propios familiares de él, a este líder espiritual, a hacer lo que él hacía. O sea, wow, eso a mí me destrozó el corazón, porque estos niños tenían la edad de mi niño. Yo decía, yo le hubiese confiado a mi niño con su vida, yo le hubiese confiado a ciegas. Hermano, lo que hace el pecado, el pecado, perdonen la palabra, pero es asqueroso. El pecado no tiene lugar en nuestra vida para añoñarlo. El pecado no tiene parte en nuestro corazón porque va a destrozar nuestra vida. Este hombre
está casado, tiene 4 hijos. Y sospechamos que 2 de sus hijos eran los que llevaban para hacer esto. El pecado, wow, destruye los 3 puntos. Nos queda en vergüenza, aunque él no esté avergonzado. Te deja sin casa, sin hogar, ahora está en la cárcel, rodeado de muerte. No tomemos esto como una cosa sencilla, liviana. Y yo, ya después de esto, sucedió esto, vino, si no la han visto, se la recomiendo, la película Sound of Freedom en español. Sonido de libertad. Cae todo esto y que se trata acerca de la trata, del abuso de niños, de una pandemia que a nosotros como o sea, en el círculo de mi hogar no se ve, no se toca esto, lo vemos como algo tan lejano, pero estamos inundados de perversidad. Yo digo, ¿cómo una persona llega a tal grado a querer destrozarle la vida al más inocente? Y vi una entrevista de un psicólogo, Jordan Peterson, algunos conocemos, que es un psicólogo psiquiatra que dice, se toman alrededor de 10.000 microdecisiones donde en inglés you override your conscience, donde tú vas en contra de tu propia conciencia. 10.000 microdecisiones donde tú la omites tu conciencia y sigues haciendo y no te satisface algo, y porque hay una perversidad que sigue aumentando hasta que te lleva a ser lo más perverso. Eso es el pecado. Hermano, disculpe que les toque este tema, pero hay que hacer conciencia. Hay que hacer conciencia acerca de este problema en nuestro país, en el mundo entero. Hay que apoyar, concientizando a nuestros niños. Yo cuando pasó esto, yo me senté inmediatamente con mi hijo y hay 2 caras a la moneda siempre. Uno es la víctima. Hay que proteger a nuestros niños. Hay que cuidar a nuestros adolescentes y hay que tener ese canal de comunicación siempre abierto, no importa lo que sea. Y 2, hay que cuidar, joven, y adulto, ¿qué te influencian? Ahora digamos los influencers. ¿Quién te está influenciando a ti, tu vida? Porque son muchas decisiones que vas a llegar a tomar en tu vida muy importantes, que va a ser para bien o para mal. Entonces, hermano, hay esperanza de ser liberados. Hay esperanza para Chris en la cárcel de ser liberado. De lo más fuerte, de lo más duro, de lo que sea, Jesús tiene el poder para liberar. Tiene el poder para romper las cadenas. Oren. Te adoramos, Señor y Padre nuestro, Padre Santo. Te damos gracias por este día, esta mañana, que nos bendices. Ayúdanos, Señor Jesús, a ser libres por tu Espíritu Santo, Padre. Si hay alguien, Señor, que necesita ser liberado de cualquier cosa que sea en su corazón, Padre, que esta mañana tu Espíritu Santo pueda hacerlo. Y a través del día, a través de la semana, podamos escuchar tu testimonio
su testimonio, así como este endemoniado contó a su hogar, a su familia, de cómo tú le has liberado, cómo tú le has roto las cadenas, no para llevarlo al desierto, sino para llevarlo a su hogar, para llevarlo a la casa de fe, de oración. Y llévanos, Señor, a aquellos que están siendo cautivos, que están siendo oprimidos, así como fue Jesús, para liberarnos, para llevarles tu palabra, tu amor y tu bondad. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.